Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional, recuérdense que sale todos los martes a la 1:30 de la tarde y después retransmitido a las 12 de la noche. Hoy traemos varios temas que son de suma importancia para el país y que trae la preocupación de muchas personas que nos han llamado y que nos han pedido que por favor hablemos de ese asunto, como dicen aquí, sobre todo en el campo. Uno de los temas que vamos a tratar primeramente por la importancia que tiene que ver con el Ministerio de Educación y la contratación de los profesores que concursaron y que ganaron una plaza en el Ministerio de Educación. Habíamos hablado de este tema por arribita en una ocasión, pero ahora reuniéndonos con directores de colegios, con administradores de colegios privados sobre todo, vemos que se sigue generalizando de una manera inadecuada totalmente la contratación de los nuevos maestros cuando precisamente lo que queda de clase de este año escolar son 4 meses. Este programa no tiene la idea de ser destructivo. No tiene la idea de criticar por ninguna razón política, porque no participamos de ningún proceso político. Pero sí tenemos que decir las verdades, porque creo que merece la pena hablar siempre la verdad. Y cuando está sucediendo un fenómeno como este, de la contratación de los profesores que ganaron su concurso, debemos ser claros y llanos. Por ejemplo, lo que está haciendo ahora el Ministerio de Educación es que están llamando a los profesores que ganaron sus plazas. Pero la mayoría de esos profesores que están llamando no están desempleados. Son profesores que están dando clases en alguna institución privada y que los llaman y los contratan para al otro día que comiencen en una institución pública. ¿Y qué ocurre? Que el profesor que tiene deseos de progresar y que todos consideramos y estamos de acuerdo para que eso suceda, se ve en la necesidad de abandonar su puesto, de abandonar su aula, de abandonar sus estudiantes, de abandonar el currículum que ha ido impartiendo desde septiembre cuando comenzaron las clases e ir a prestar servicio en una institución pública que en muchos casos durante todo este tiempo no ha tenido siquiera profesores. O sea, que el abandono del aula de clase de un profesor que ya ha formado una unidad, que se ha comprometido con sus alumnos y que está realizando una magnífica labor a 4 meses de terminar el año académico, lo que trae como consecuencia es disgusto, lo que trae como consecuencia es, como lo hemos visto nosotros, desorientación, tristeza en los niños, de acuerdo al curso donde el profesor abandone, y una inconformidad muy grande en los padres. Entendemos que no hay razón alguna para hacer esto. No la hay.
y el pueblo piensa, y el pueblo trata de razonar y trata de entender cómo un gobierno que vendió un cambio favorable al país comete estas atrocidades, porque no hay forma de decirlo de otra manera. Porque de un día para el otro se queda ese colegio y esos estudiantes sin profesores. Y entonces a la carrera hay que comenzar a buscar profesores, poner anuncios, llamar a otros directores de los otros colegios para ver si tienen a alguien que le puedan favorecer. Y mientras tanto esos alumnos no están recibiendo clases. Y otra cosa, como todo es apresurado, la calidad del profesor que se está contratando para ese colegio privado a lo mejor no es buena. En su mayoría son profesores recién graduados que no tienen experiencias, que muchos de ellos no han enseñado nunca, no han podido conseguir un empleo ni en un colegio privado ni en un colegio público, y de pronto se ve en un aula frente a unos muchachos que no conocen, que ya están acostumbrados al otro profesor o a la otra profesora, y debe comenzar por donde el otro profesor abandonó. Esto, señor presidente, no se hace. Esto daña la calidad de la educación de esos niños y esos adolescentes que llevan ya más de 6 meses dando clase. ¿Cómo es posible que eso suceda en un país que dicho gobierno pregona diariamente que busca lo mejor para todos? Y ese mismo pregón fue el factor de que el PRM ganara las elecciones. Pero con el gran disgusto que hay si las elecciones fueran hoy, si fuesen hoy mismo, ¿cómo se vería? Porque hay que pensar en el mañana. Y hay que pensar en el mañana de esos niños que hoy en todos los colegios privados del país está ocurriendo lo mismo. Es la misma queja. No entendemos por qué no se debe postergar hasta el final del año académico la contratación de nuevos profesores. No estamos de acuerdo o no estamos en contra de que se le contrate al profesor que ganó en su concurso. Bien merecido lo tiene. Pero que lo saquen a mitad del año académico y que dejen a los muchachos sueltos como un potro que le dan sabana, como dice esa melodía, no es correcto. Eso no debe suceder. Y en el gobierno de este presidente, que tenemos entendido que está relacionado muy íntimamente con la educación, no debe suceder. Decíamos hace 2 años que para nosotros la intención del gobierno del PLD era destruir al sistema educativo privado, porque las medidas que se tomaban eran en contra de los centros educativos privados. Y muchos directores, al hablar conmigo en las reuniones, en cualquier lugar donde nos encontremos, que este tema sale a relucir, nos han dicho, bueno, pensábamos que íbamos a recibir un alivio,
pensábamos que todo iba a cambiar. Pensábamos que por primera vez íbamos a tener un respiro y esas posiciones le iban a ocupar personas visionarios. Pero no ha sido así. Ahora es que se ha complicado realmente la cosa. Con esta contratación de los profesores y abandonando sus aulas de clases para ir a ocupar un aula en un colegio, en una escuela pública, que en estos últimos 6 meses ni clase se ha dado de esa materia, es algo verdaderamente incomprensible que no debe ocurrir. No, señor presidente, usted debe revisar lo que está pasando. Todavía está a tiempo para frenar esta locura y dejar que los profesores que estén dando clases en los colegios privados terminen este año académico y puedan entonces incorporarse en el próximo año académico a las instituciones públicas. Esto sería lo normal. Esto sería utilizando un raciocinio justo, pero es que estamos en contra de los gobiernos, de los colegios privados. ¿Y por qué? ¿Y los hijos de ustedes a qué colegio van? ¿O a qué colegio fueron? ¿Y los nietos de ustedes en qué colegio están? ¿Están en una institución pública? No, están en colegios privados. ¿Por qué? Bueno, hay múltiples razones. Una de ellas es que el nivel de enseñanza en los colegios privados es superior al de los colegios públicos. Si se destruye el sistema educativo privado en este país, ¿a dónde van a ir sus hijos? ¿O sus nietos? ¿O sus sobrinos? Creo que es injusto. Creo que es algo injusto que tenemos que revisar. Hace 3 semanas nosotros planteamos aquí este tema y tenemos imágenes de la despedida de una profesora en el aula, comunicándole a sus alumnos que ese sería su último día porque había sido contratada por el gobierno para trabajar en una escuela pública. No lo hemos publicado, pero lo tenemos. Pensábamos que después de esta oleada general de protesta y de llamado que han hecho las estaciones de radio, de televisión, los periódicos, los locutores en sus diferentes programas, pensábamos que el gobierno no se había dado cuenta, no se había percatado del grave error que se estaba cometiendo y que iba a rectificar, porque hubo como una paz, hubo como una semana, 10 días, donde todo se había frenado. Pero ya empezaron de nuevo. Al comienzo de abril, el gobierno está contratando a los profesores e inmediatamente le dicen que tienen que cubrir su plaza en la escuela pública. Ayer hablé con la directora de un colegio que me llamó y me dijo: doctor, 7 de mis maestros han sido contratados
y 4 ya han partido. No sé qué hacer. Esto, señor presidente, no debe suceder en el país. Esto me niego rotundamente a pensar que es parte del cambio famoso que usted pregona. No puedo creerlo. No puedo creerlo que se atente contra la educación de nuestros hijos y de nuestro pueblo. De ese futuro que está hoy en las aulas de clases y que nos va a relevar a todos nosotros y lo va a relevar a usted cuando llegue el momento. Creo que se le ha ido la mano en ese sentido y quiero creer que ha sido algo imprevisto. Pero por favor, tome las medidas para que esto no siga sucediendo, para que esa conducta se detenga. Los mismos profesores que están siendo llamados para que abandonen su aula de clase y pasen en los colegios privados y pasen al sector público, lo comentan, lo hablan entre ellos, se sienten avergonzados de no poder terminar el año académico. Esto no debe suceder de ninguna manera, porque hemos tenido noticias después de que algunos de estos profesores con los cuales hemos tenido contacto, que han ocupado las plazas en las escuelas públicas, que nos han dicho, ahí no se dio clase en estos últimos 6 meses. Ahí no había nadie especializado dando estas clases. Tenemos que ahora reorganizar todo. Bueno, ven acá, yo le preguntaba, ¿y el material de estos últimos 6 meses? ¿Qué se ha hecho con él? Bueno, doctor, no sé ni qué decirle. O sea, que esto debió haberse hecho al principio del año académico o al final del año académico anterior. No hacerlo jamás en este momento. El concurso para los profesores ni siquiera debió hacerse en el tiempo que se realizó, porque los profesores tuvieron que abandonar su aula de clase para tomar estos exámenes y los chicos perdieron las clases. Entonces hay una planificación bien extraña. Claro que el gobierno puede parar esto. Claro que el ministro de Educación puede parar esto. No está funcionando bien. Y retractarse es de sabios. Cuando alguna medida no funciona, es de sabio revisarla y retomar un nuevo camino. No es justo lo que le está sucediendo a nuestros chicos en el aula de clase, y mucho menos en este gobierno. El gobierno del cambio. No podemos hacerlo de ninguna manera. Esperamos, señor presidente, que tome notas en este asunto para no tener jamás que arrepentirnos de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder en el futuro. Vamos a unos comerciales y regresamos con ustedes.
amigos, aquí estamos de regreso en Sondeo Emocional. Es bueno aclarar que nuestro programa busca la forma de que en cualquier parte del país que exista un problema con la salud, con el deporte, ¿verdad?, y con la funcionabilidad del pueblo en general, haga contacto con nosotros para servirle de tribuna a aquellas personas que tengan una queja que expresar. Y esto ha ido tomando cuerpo en la población. Y aunque nuestro programa es un programa médico, siempre hay razones para intervenir en otras áreas cuando la población está disgustada, irritable e inconforme. Lo que vamos a hablar a continuación ha sido tocado también por la prensa en muchísimas ocasiones, pero como que no se le da seguimiento y entonces el tema muere con el tiempo. Me voy a referir ahora a un comunicado que nos mandaron la Junta de Vecinos de Mano Guayabo y Hato Nuevo sobre la famosa Avenida de los Beisbolistas. La Avenida de los Beisbolistas nace exactamente en la carretera allí en el 9 y va hasta cerca de Las Paredes, un pueblo que está como a 8 o 9 kilómetros de este lugar. ¿Qué pasa? Que esa vía, en la parte después que se pasa a operaciones especiales, estaba en muy malas condiciones. Ya por allí no se podía transitar. El gobierno intervino y ahora para pasar por allí va a haber que comprar un helicóptero porque ya los carros no pueden pasar por ese lugar. Han hecho un trabajo de desmontar totalmente la carretera que existía allí, que en tiempos del PLD estaba muy bien acondicionada. Después se fue deteriorando y ya cuando el gobierno nuevo asumió el mando, la carretera estaba bastante deteriorada, pero no como está ahora. Fíjense allí en las imágenes. Se ha arrancado todo el terraplén que había. Se han profundizado las zanjas para poner el alcantarillado. Pero ese pedazo que lleva ese trabajo, ese pedazo no tiene 1 kilómetro de largo. Y están trabajando en ello desde noviembre. O sea, tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y ya estamos en abril. Vamos para 6 meses trabajando en un área que no tiene 1 kilómetro de largo. Es imposible prácticamente pasar por allí. Los huecos tienen una profundidad increíble. Los camiones, la cantidad de camiones cargados que pasan por esa área porque evitan el peaje de la circunvalación y entran por Mano Guayabo destruyendo todas las calles y llegan aquí
a este tramo en el que se está trabajando desde hace 5 o 6 meses y no se termina de arreglar eso. La comunidad está inconforme. Va a haber problemas en el área. ¿Qué tanto trabajo necesita ese sector para terminar con el pedazo de carretera, por amor de Dios? Porque se dice Avenida de los Beisbolistas, pero estamos hablando de un tramo de menos de 1 kilómetro en esa avenida. Ese puente que está allí, que lo hizo Trujillo, lo hizo antes de Trujillo, alguien, nosotros no sabemos cómo es posible que resista el peso increíble de los vehículos cargados de material, de esos camiones enormes. Cuando un camión de eso va a cruzar ese puente, se tiene que detener toda la fila, porque solamente cabe malamente el ancho del camión. Han llevado todo tipo de equipos, han trabajado día y noche, porque al principio trabajaron día y noche, y entendemos que al principio trabajaron muy bien, pero ya a principios de febrero, aquello está que no se puede cruzar. Envían a los vehículos por caminos alternativos que están igual o peores que el otro. Se decía al principio que el trabajo llevaría unos 3 meses. Bueno, ya llevamos 5 y todavía no se ha concluido. Se decía al principio que el trabajo costaría 300 millones de pesos. 300 millones de pesos. No sabemos la realidad. Y después se salió de que no había asfalto para terminar el proyecto. Entonces dígame usted, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Sería bueno que el presidente pasara por ahí con su vehículo, a ver si él lo va a forzar a pasar por allí más de una vez. Eso no se puede resistir. Estas imágenes que tenemos ahora en pantalla son después que tiraron el caliche, pero ya ese caliche se lo ha llevado la lluvia y todo lo que queda son huecos. Usted tiene que ir a 0 kilómetros para pasar ese pedazo, que va desde operaciones especiales hasta la entrada de la carretera que lleva a Hato Nuevo, de Mano Guayabo. Y lo peor del caso es que no tienen ni siquiera la iniciativa, quienes están al frente de esta obra, de poder señalizar inteligentemente el camino. Hay veces que usted puede pasar por allí a 0 kilómetros, como decíamos anteriormente, con muchísimo trabajo, arriesgando no solamente su vehículo, sino su vida, porque al lado suyo van camiones cargados de material que no respetan a nadie y que le tiran los camiones a los carros más pequeños para ellos poder pasar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que la población se lance a la calle a quemar goma, como aquí hacen? ¿Dónde está la señalización? Cuando usted deja pasar algunos días los vehículos, la gente se acostumbra a pasar por allí, pero un día se encuentra que han bloqueado el camino y que no puede pasar y que no hay una sola señalización que le advierta a usted que el camino está cerrado. Y entonces usted ve los vehículos dando la vuelta después de llegar prácticamente al lugar donde ellos van y tener que entonces entrar por San Miguel
que está totalmente deteriorado esas calles. Eso no es planificación. Eso es disgustar a la población. Porque igual que se está disgustando a la población con el tema anterior de los maestros y de los colegios privados, aquí también se está persiguiendo lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Que en vez de llevar alegría y en vez de llevar contento y gozo a la población que votaron por ustedes, lo que la están es incomodando y la están poniendo en contra del partido, en contra del gobierno. Pero no hay nadie que piense allí, no hay nadie que se ponga a pensar y que tenga una reunión con la población y que le diga, porque estos funcionarios se creen que hay que adivinarle el pensamiento, porque pasan en sus jipetas, pasan en sus jeeps por ahí y no hablan con nadie, no le explican a nadie la inconformidad, no le explican a nadie las dificultades que están teniendo. Señores, ustedes van a estar allí un tiempo, ustedes están prestados en un puesto que no es de ustedes, ustedes están manejando un dinero que no es de ustedes. ¿Y qué es lo que piensan? Deben acercarse, deben hablar con la población, deben decirle la verdad del por qué se lleva trabajando en ese pedazo 5 meses y no se termina. ¿Ustedes se imaginan si estos ingenieros que están a cargo de ese pedacito de camino tuvieran la contratación de una autopista? Primero llegaría el ser humano a Marte antes que terminar una obra como esta. Póngale atención, póngale mucha atención, porque esto lo que está trayendo es inconformidad. Y esa inconformidad se traduce en una ausencia del voto. Hato Nuevo, por ejemplo, siempre fue un baluarte del reformismo. Después se convirtió en un voto para el PLD y en estas elecciones votó en contra del PLD y votó por el PRM. Señores, son miles de familias que viven allí y que ya usted los oye en la calle. No vamos a votar por quien no ha hecho nada por nosotros. Ustedes tienen que mandar a su gente allí, señores, a que escuchen al pueblo, a que hablen con el pueblo. Esos ingenieros que se personen en el área y que hablen con el pueblo, que citen una reunión para que escuchen la inconformidad tan grande que hay. De igual manera, hemos recibido una vez más la queja de los pobladores de Baní. Ustedes saben, si ustedes van a entrar a Baní, frente a la fortaleza, hay un cartel grande que puso alguien que dice: construcción de la presa Baní, el Recodo, Las Yayitas. Quieren construir la presa en un lugar donde los estudios hechos cuando el presidente Joaquín Balaguer demostraron que no era factible, que el gasto era tan enorme que no era factible. Y con la excusa de que quieren hacer esa presa para darle agua a Baní, eso es mentira, porque Baní no tiene ni siquiera un acueducto decente. Entonces lo que pasa es que hay intereses, hay mucho dinero envuelto en esta construcción de una presa que va a ser un problema serio. Y lo estamos advirtiendo hoy. La comunidad se ha preparado para hacerle frente a esta construcción.
Están alarmados esos campesinos que van a perder sus conucos, que van a perder sus siembras, que van a ser desalojados. Y usted sabe lo que le dicen los funcionarios, los pocos funcionarios que han ido por allá y que han hablado con el pueblo, porque no han hablado con el pueblo en realidad, han hablado con su gente, que no es una presa, que es un embalse. Y así los están engañando. Allí se tiene planeado INAPA, tiene planeado la construcción de la presa de Baní, El Recodo y Las Yayitas. Y van a botar su dinero. Pero claro, muchos de los que están abogando por esa construcción, que no les importa al pueblo, que no les importa a esos pobres campesinos que han heredado la tierra de sus antepasados y que las han cultivado con sus manos. A ellos no les importa eso. A ellos les importa el porciento de dinero que se ganan en el alquiler de camiones, en la venta de equipo, en fin, en todo el porciento que siempre les toca a la camarilla del proyecto. Señor presidente, abra los ojos, infórmese bien. Esa presa no va a resolver los problemas del agua de Baní. Las piedras que existen en el río, donde se va a apoyar toda esta estructura de contención, fueron estudiadas hace muchísimos años y se probó que no servían, que no eran adecuadas. Eso está en los periódicos de aquel tiempo. Eso está en los estudios de aquel tiempo. Entonces ahora se empeñan en transitar ese mismo camino. Allí el gobierno de Joaquín Balaguer trabajó, se construyó la carretera, se hicieron alcantarillas, incluso hay un paso, las bases del paso del río Los Pobres, el paso Los Pobres del río Baní. Y todo eso fue abandonado porque se dieron cuenta que no era factible. Todo eso está ahí abandonado y ahora van a retomar el camino en un lugar que no fue factible en aquel tiempo, en un lugar donde los estudios demostraron que no era posible, que no era correcto, que era una pérdida de dinero. Ahora van de nuevo a inquietar esa zona, a inquietar a esos campesinos. Usted sabe, estos bárbaros que están al frente de ese proyecto, cuando han hecho una reunión, por ejemplo, déjeme explicarle algo. El río Baní tiene 15 kilómetros de largo y la población vive en un espacio de unos 17 kilómetros de largo, si lo pudiéramos poner así, porque hay solo un camino que sube desde Fundación hasta Las Yayitas. Cuando estos ingenieros y funcionarios del gobierno han hecho una reunión, la han hecho en Baní, sin invitar y sin avisar a todos los demás pobladores de esos 17 kilómetros de largo. O sea que se han reunido con un grupito de personas que no son representativas del área. Puede haber uno, puede haber dos, pero el pueblo no está. No han hecho las reuniones en los diferentes sectores, como es la Jina, como es el Recodo, que tiene otra población abundante, y finalmente Las Yayitas. Se han reunido en el pueblo. Y si han ido alguna vez ascendiendo por las lomas a los diferentes parajes, se han reunido con un grupito de personas cuando llegan, como que ahí va a estar la población esperándolos para cuando ellos lleguen. Y eso, como dice
un campesino allá en el área, no pinta bien. Y la población dice que se va a preparar y que va a esperar. Y están pacientemente esperando. Pero ahora, hace una semana o 10 días, comenzaron funcionarios y trabajadores de medio ambiente a volver a subir ahí arriba al recodo y a la yayita. Y la población está muy alarmada y está muy inquieta. No permitan, por favor, que esos campesinos sean desalojados. No permitan de que esos campesinos se vean en la necesidad de hacer una protesta, de hacer una huelga, de hacer cualquier tipo de maniobra, porque eso va a afectar la credibilidad de este gobierno, que realmente no se lo merece. Vamos a unos comerciales y regresamos inmediatamente. Bien, queridos amigos, estamos ya al final de nuestro programa, Sondeo Emocional. Vamos a tener la semana próxima la atención de la licenciada neuropsicóloga, que va a estar con nosotros aquí hablando sobre el retorno de los niños a las clases de forma presencial. La licenciada Nicole Galván estará con nosotros tratando estos temas que nos han llegado de pronto en una forma insólita. Por ejemplo, sabemos que hoy en el aula de clase, después de estar los muchachos 2 años en sus casas, recluidos, tranquilos, sin poder participar de una forma social y sin siquiera haber ido al colegio, sino haber tomado las clases de una forma virtual, el retorno de estos chicos al aula de clase ha sido bien difícil. Se ha manifestado una agresividad enorme. Incluso niños que antes de la pandemia habían tenido una conducta intachable, hoy en día son rebeldes, irritables, se han dedicado a pelear entre ellos, y la cantidad de problemas que hay en los colegios hoy en día es muy grande, es muy grande. Creo que faltó algún engranaje importante en el manejo del retorno de estos niños a clase. Debió haber sido, entendemos nosotros, debió haber sido en una forma gradual, pero y por un tiempo más largo. Es verdad que se trató de que las opciones de ir al colegio fueran en un momento determinado presencial o virtual, y que la mayoría de los padres optaron por la parte virtual. No querían que sus hijos fueran a clase, tenían miedo de ser contagiados y toda esa historia que conocemos bien. Sin embargo, al retornar físicamente al colegio, ha desatado muchísimos problemas conductuales en la mayoría de los colegios. Hablaba yo hoy con Nicole y ella me decía la cantidad de niños que están llegando deprimidos. Y es cierto, nosotros lo vemos en nuestro consultorio, una gran cantidad de niños con depresión, muy tristes, sin saber por qué. Otra de las razones de este programa que vamos a tener va a ser también este auge enorme de confusión o desorientación sexual.
Es increíble la cantidad de casos que nos está llegando de niños y de niñas que dicen que están confundidos sexualmente. Nosotros atribuimos una gran parte de este comportamiento, perdón, a lo que están viendo en el televisor, lo que están viendo en las redes y los juegos electrónicos. ¿Por qué? Bueno, porque se pasaron 2 años sin salir, sin poder compartir socialmente, y la única forma de poder un niño o una niña o un adolescente, cualquiera, mantenerlo en su casa aislado, era permitirle algo. Y entonces le permitieron el chatear, le permitieron las redes y los juegos electrónicos. Y todo esto se elevó de una forma superlativa. Nosotros entendemos que esta es parte de la casuística que tenemos. Y por lo tanto, vamos a hacer un programa, no solamente para citar estas situaciones, sino para dar soluciones. Porque tenemos que buscar la forma de volver a ganar a nuestros hijos. Los estamos perdiendo poco a poco. Cada día el televisor, los juegos electrónicos y las redes sociales nos lo están robando. En el autismo había o hay una expresión que dice que el autismo entra silencioso una noche a nuestra casa y se roba a nuestros hijos. Bueno, pues en este caso está ocurriendo algo similar. Se entra sigilosamente un ladrón a nuestra casa a través de la televisión, a través de las redes sociales, y nos está robando a nuestros chicos. No podemos permanecer con los brazos cruzados, lo hemos dicho muchas veces. Y no solamente vamos a tener la visita de la licenciada Nicole Galván para hablar sobre estos temas, sino que vamos a empezar de una forma sistemática a tener reuniones con los padres en los colegios, en los clubes, para darle alguna herramienta con la cual sea capaz un papá de poder de nuevo tener a sus hijos con ellos de una forma efectiva. La depresión nos está dando vuelta, la depresión está constantemente ante nosotros y tenemos que ponernos de acuerdo para hacerle frente a esta situación. Estamos ya al final de nuestro programa, pero queríamos de alguna manera anunciar que por favor la próxima semana comparta con nosotros en Sondeo Emocional este importante tema. Gracias y nos vemos de nuevo la próxima semana. Chao.